primer paso es oír para ser salvos. Seguido a eso, capítulo 3, versículo 7, nos ayuda a oír para entrar en el reposo. Si usted y yo oímos con el sentido, obviamente el oído espiritual, vamos a entrar al reposo de Dios. Y en el capítulo 5, versículo 11, también nos habla de oír, a oír para madurar. Entonces, el seguimiento es así: oír para ser salvos, número 1. Número 2, oír para entrar al reposo. Y número 3, oír para crecer y madurar. Así que la intención de Dios es que todo el pueblo que Él ha salvado, que Él ha redimido, seamos no solo salvos, sino que oigamos y que crezcamos en fe, que crezcamos y que maduremos en esta salvación tan grande. Así que cuando hablamos de Cristo como nuestro sumo sacerdote, claramente un sumo sacerdote es aquel que viene de parte de Dios. Si alguien viene de parte de Dios, ¿qué es lo que va a suministrar? Va a suministrar a Dios mismo. Así que Cristo, la intención de su nacimiento y de su ministerio terrenal, además de su crucifixión, aquí ya no estamos tocando su crucifixión. En esta parte del sumo sacerdote no vamos a hablar de su muerte expiatoria, porque eso corresponde al lugar de los atrios. Tampoco vamos a hablar del lugar santo, porque ahí en el lugar santo se colocaba el pan que suministraba vida, se colocaba el candelero que alumbraba, y también se encendía el incienso, que son las oraciones. Pero cuando hablamos del sumo sacerdote, la intención del sumo sacerdote es introducirnos al lugar santísimo, que tiene que ver con el tercer cielo. Por eso, refiriéndonos a nuestro Señor Jesús, que Él es Dios mismo, Él se vistió de humanidad, participó de carne y sangre para identificarse con nosotros. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Así que en su persona, Él es hombre, se vistió de humanidad, pero en su obra Él también sustenta todas las cosas. Él es semejante a sus hermanos, Él vino a ser semejante a nosotros. ¿Para qué? Para gustar la muerte. Él gustó la muerte por todos nosotros, y cuando Él muere por todos nosotros, claramente Él está socorriendo a la descendencia de Abraham. Usted y yo somos linaje de Abraham. Usted y yo ahora estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Cristo despojó a las potestades. Cristo, al descender al Hades, triunfó sobre la muerte. En la cruz triunfó sobre el pecado, y ahora el Señor está coronado de gloria y de honra. Así que el sumo sacerdote, repito, no está en los atrios. El sumo sacerdote tampoco está en el lugar santo, sino que ahora está en el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Así que en el lugar santísimo, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el lugar santísimo? Si nos ayuda buscando el tabernáculo, hermano, para que los hermanos tengan una referencia. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor que Cristo está sentado en los lugares celestiales,
que Él traspasó los cielos, porque cuando vemos la figura del tabernáculo, el tabernáculo nos muestra claramente lo que es la parte de la tierra, lo que es los cielos y lo que es el tercer cielo, mostrándonos que hay un lugar muy elevado. Ahí tenemos el tabernáculo y observemos que donde dice el altar de bronce, ese altar de bronce, hermanos, representa todo lo terrenal, representa la crucifixión de Cristo. Ahí es donde se sacrificaban los animales, y eso tiene que ver con la parte física terrenal, en otras palabras, lo que corresponde a la tierra. Después de eso encontramos la fuente. Esa fuente era de bronce, ese bronce servía como espejo, y ahí es donde nosotros vemos nuestra condición de pecadores, y es donde también podemos ser lavados con esa agua que representa al Espíritu Santo. Una vez que ya tenemos la experiencia de la cruz, todos los cristianos que ya hemos recibido a Cristo, que hemos visto el sacrificio de nuestro Señor y que hemos experimentado ese sacrificio, ahora necesitamos avanzar a tener la experiencia de seguir lavando nuestros pecados, porque dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Ahí tenemos la experiencia de limpiamiento. ¿Se recuerdan a Cristo cuando lavó los pies de los discípulos? Eso significa, ellos ya estaban limpios. Pero ¿por qué les tenía que lavar los pies? Porque todavía nosotros, aplicándolo a nuestra vida, aunque somos cristianos, aunque somos hijos de Dios, todavía cometemos pecados y necesitamos confesar continuamente nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, una vez que ya tenemos esa experiencia del lavacro, ahora vamos a tener la experiencia de entrar al lugar santo. En el lugar santo, repito, donde está el candelero, tenemos la experiencia de la luz, tenemos la experiencia del pan, el alimento, y tenemos la experiencia del incienso, de la oración. Pero observemos, Cristo no está ahora en los ángeles, estamos en el lugar santo. Cristo nos muestra a Hebreos que está en el lugar santísimo. Ahí ya estamos en el lugar santísimo. El sumo sacerdote, en el libro de Éxodo, capítulo 28, nos muestra una de las funciones del sacerdocio. Dice en Éxodo 28:9: y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Ahí encontramos la función del sumo sacerdote. Una de sus funciones era llevar en sus hombros 6 piedras con los nombres de los hijos de Israel en un hombro, y otras 6 en el hombro izquierdo con los otros 6 nombres de los hijos de Israel. Los nombres grabados en las piedras y en los hombros, ¿qué representan? Representan la fuerza,
representan la fortaleza. Claramente nos muestra que una vez que el sumo sacerdote entraba a ese lugar, entraba con todo el pueblo de Dios, con los nombres de los hijos de Israel. Claramente nos muestra que Cristo, como sumo sacerdote, es el que lleva en sus hombros a todas las ovejas, el buen pastor que cuida de ellas y que las carga en sus hombros. La fuerza que encontramos nosotros la vamos a encontrar en Cristo. Él es nuestra fortaleza, Él nos lleva en sus hombros. Pero también una de las funciones del sumo sacerdote, vamos a seguir leyendo, dice en el versículo 12: y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras de memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones en forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ahí nos muestra que el sacerdote también llevaba un pectoral, y en ese pectoral dice engastados de piedras preciosas. Claramente 2 cosas que queremos tocar solamente, porque es muchísimo lo que el sumo sacerdote hacía como función. Pero en esta mañana solo queremos resaltar que el sumo sacerdote llevaba en sus hombros a la iglesia, al pueblo, y también lo llevaba en el pectoral, en el que estaba en los hombros. Nos habla de la fuerza, y cuando nos habla de que estaba en el pecho, nos habla del amor. Quiere decir que si Cristo ya entró en el lugar santísimo, nos ha introducido a todos nosotros a la misma presencia del Padre, en sus hombros y en su pecho. Él lleva al pueblo, y ¿a dónde nos lleva? A la presencia del Padre. A los ojos de Dios, todos ahora estamos ahí, por la gracia y la misericordia que hemos recibido en Cristo. Ahora mismo, en este momento, nos encontramos en los hombros de Jesús, y nos encontramos en el pecho de Jesús. Quiere decir que la fuerza, el amor de Jesús nos introducen a la gloria de Dios, que es el lugar santísimo. En el lugar santísimo somos llevados a la presencia de Dios mismo. Claramente, ¿cuál era la intención de llevarnos? De suministrarnos a Dios. Ahí encontramos al sumo sacerdote, ahí encontramos a los 2 querubines, y ahí es donde Dios tenía comunión con el sumo sacerdote, y ahí es donde estaba la gloria del Señor. Pero veamos que el pueblo estaba tanto en los hombros como en el pecho, que ahora tiene que ver con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Usted y yo ahora fuimos introducidos con la intención de tener comunión con el Padre. Esa era la intención del sumo sacerdote. Hebreos nos muestra claramente que Cristo es ahora el sumo sacerdote que nos ha llevado al Padre con la intención de suministrar,
de suministrarnos a Dios. Estar en ese lugar es que tú y yo seamos partícipes de la naturaleza y de la vida divina del Padre. Por eso a eso se le llama gracia. Gracia. Esta parte que está tapando el arca, vamos a tocar también esto que se llama propiciatorio. Esta tapita se le llama propiciatorio. Y Romanos, Pablo nos explica que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Esta tapita era rociada con sangre, y la sangre de Cristo hace posible que usted y yo ahora estemos en la presencia de Dios, en la presencia del Padre. Por eso, cuando Pablo, el apóstol, estaba enfermo, Pablo estaba enfermo y él oraba a Dios y le pedía a Dios que fuera sanado. 3 veces le pidió al Señor por su enfermedad física. ¿Y qué le contestó el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Eres débil, hermano? ¿Has encontrado debilidad? Bástate la gracia. ¿Tienes crisis? ¿Tienes escasez? Bástate la gracia. Es suficiente. ¿Te sientes solo? ¿Has experimentado tristezas, enfermedad, angustia? ¿Qué te dice el Señor en esta mañana? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Estamos en los hombros, estamos en el pecho, y no solo en los hombros y en el pecho, sino Cristo nos ha introducido, nos ha llevado, y quiero hacer énfasis. ¿Para qué nos lleva a ese lugar? Para que sea suministrado, para que la vida de Dios, para que la naturaleza de Dios sea impregnada en ti, para suministrarte vida, para suministrarte la naturaleza divina, porque ya hemos participado de una naturaleza humana. La intención de Cristo es que participemos de su naturaleza como sumo sacerdote. Nos ha elevado y nos ha llevado a esa presencia. En sus hombros ahora somos fuertes, en su pecho ahora conocemos el amor eterno, la experiencia más elevada, el disfrute más elevado de un cristiano es estar en la presencia de Dios. Moisés reclamaba la presencia de Dios. Si tu presencia no va conmigo, yo no iré frente a Faraón. David buscaba la presencia de Dios. Tu presencia es mejor que la vida. Salomón buscaba la presencia de Dios. Sansón de repente perdía la presencia de Dios e invocaba el nombre del Señor, y ellos siempre buscaban esa presencia. Sin la presencia de Dios no somos nada. Jesús nos invita a que permanezcamos en su presencia. Su presencia es mejor que la vida. En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia, hermanos, encontramos el motor que nos genera, que nos anima, que nos fortalece. En su presencia Él se compadece de nuestras debilidades. Volvamos a Hebreos capítulo 4.
Señor Jesús. Hebreos capítulo 4. Dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos al versículo 14. Por tanto, vamos a repetir ese versículo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué significa compadecerse? Conmoverse, convertirse en un compañero. Él se compadece de tus debilidades, de tus sufrimientos, de tus enfermedades. Él participó de carne y sangre. En todo fue semejante a nosotros, pero sin pecado. Por eso Él nos entiende perfectamente. Él se compadece. Él es nuestro compañero. Compadecerse significa sentir lo mismo. Él siente lo mismo que tú sientes. Él se compadece de nuestras debilidades. Tenemos ese gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y dices, es uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces ahora vamos a continuar con este versículo. Usted va a tener que aprendérselo de memoria en esta mañana. Hoy estamos como en el colegio. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ya se lo aprendió? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Andrea ya lo tiene. Acerquémonos pues. Volvamos a la imagen del lugar santísimo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. La otra imagen, hermano. Ya se lo aprendieron los de allá atrás. Acerquémonos pues confiadamente. Trono de la gracia. El sumo sacerdote ya nos introdujo. Cristo. ¿Cómo nos introdujo? En sus hombros
y en su pecho, con la intención de estar en la Shekinah, la presencia, la gloria. La intención de Cristo es que seamos suministrados de gloria. Él ya traspasó los cielos, el sumo sacerdote ya nos introdujo. Él ya no está en la cruz. Él no está en el lugar santo. Él está en el lugar santísimo. Y desde ahí Él está suministrándonos. Él ya nos metió. Él ya nos elevó. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Ya nos introdujo. Estamos ahí. El trono de la gracia está representado por el propiciatorio. Este es el trono de gracia, este propiciatorio. ¿Se acuerdan del mendigo que gritaba: Cristo, Jesús, sé propicio a mí? La gente le gritaba a Jesús porque la sangre de Cristo hizo posible que usted y yo estemos en la presencia. Es la gracia. El trono de gracia es para la iglesia. Y Hebreos nos anima a que nos acerquemos confiadamente a ese trono de gracia. Ese trono, veamos que dice Apocalipsis 4:2. Apocalipsis capítulo 4 versículo 2. Está el apóstol San Juan, dice: al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, la vida divina, y de cornalina, la sangre de Jesús. Y había alrededor del trono un arco iris, hablándonos del pacto de Dios, de la fidelidad de Dios, semejante en aspecto a la vida, a la esmeralda, la vida. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Qué representa ese trono en el capítulo 4 de Apocalipsis? Es un trono de autoridad, es un trono donde Dios nos muestra que Él tiene el control del universo entero. Él tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Desde allá el Señor controla todas las cosas, absolutamente todo. Pero para ti no es un trono de autoridad. Para ti es un trono de gracia. ¿Por qué razón? Porque está el propiciatorio. Porque vamos a ver qué dice Romanos 3:23 al 25. Romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a repetir este versículo. A quien Dios puso como propiciación. Volvamos a la imagen. A quien Dios puso como propiciación. Cristo es la propiciación y el hombre. Por eso es que usted y yo podemos en fe, su fe y su sangre nos introduce a ese lugar santísimo. Ese propiciatorio, repito, era rociado con sangre, y Cristo obtuvo una eterna redención para usted y para mí. Es ahí, en ese lugar, donde tenemos comunión con Él, en el trono de gracia, trono de autoridad para el universo entero. Pero ese trono, vamos al capítulo 22 de Apocalipsis. Versículo 1. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en ese trono. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Un trono donde está Dios y donde está el Cordero, y de ahí fluye agua de vida, refiriéndose al Espíritu. De ahí fluye el río. Ese trono es de autoridad para los incrédulos y para los demonios, pero para la iglesia es un trono de gracia. Ahí está el Padre, ahí está el Cordero, y ahí, desde ahí fluye un río, la abundancia de vida para ti y para mí. Claramente Jesús dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Vamos a ver qué dice Segunda de Tesalonicenses. Segundo libro de Tesalonicenses 2:13. Señor Jesús. ¿Alguien se aprendió el versículo? 2:13 de Segunda de Tesalonicenses. Dice, vamos a repetir este versículo: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, que fluye desde ese trono, y mediante la fe en la verdad. Quiere decir que el Espíritu nos santifica, el Padre nos escoge, el Hijo actúa, pero el Espíritu nos aparta. Ese Espíritu que fluye desde el trono de gracia,
de donde nosotros encontramos vida. Desde ahí nosotros bebemos de la vida, el agua de la vida. En el Antiguo Testamento, Cristo se muestra como la roca de donde fluyó esa agua de vida. Vamos a Éxodo 17:6. La roca hendida. Éxodo 17:6. En el Antiguo Testamento dice la palabra: he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, porque la peña es Cristo, y saldrán de ella aguas, refiriéndose al Espíritu, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Esa peña, esa roca hendida, que representa a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando Él fue herido por la lanza de aquel soldado, de donde salió sangre y agua, refiriéndose al Espíritu que purifica. Dios, en su gracia y en su misericordia, nos permite acercarnos al trono de la gracia. Ahora vamos al tocar el tuétano del hueso. Vamos a tocar el tuétano. ¿Cómo podemos acercarnos al trono de esa gracia si estamos acá en la tierra? Vamos a ver Romanos 8. Romanos 8, 34. Romanos 8, 34. Señor Jesús, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos ese sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. ¿En dónde está ese sumo sacerdote? A la diestra del Padre. Pero vamos a tocar el tuétano, dijimos. Romanos 8:10. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, por fin, ¿está a la diestra del Padre o está en nosotros? Un versículo me dice que está allá, otro versículo me dice que está acá, porque el tabernáculo, que representa los atrios, la tierra, el lugar santo, el cielo, primer cielo, el lugar santísimo, tercer cielo, nos representa a nosotros. Usted y yo somos de tres partes. Tenemos un cuerpo físico que representa los atrios, tenemos un alma que representa el lugar santo, y tenemos un espíritu que es el lugar santísimo donde Cristo entró. Ahora Cristo está en tu espíritu. Segunda de Timoteo 4:22.
Segunda de Timoteo 4:22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Efesios 2:22. Usted vaya apuntando las citas. Efesios 2:22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. San Juan 14:20. Señor Jesús. ¿Estamos ahí? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahí está el sumo sacerdote. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Ya entró el sumo sacerdote al lugar santísimo, vosotros en mí, porque estamos en los hombros y estamos en el pecho. ¿Para qué? Para suministrarnos a Dios. El sumo sacerdote es llevar los hombres a Dios y llevar Dios a los hombres. No solo te llevaron a la presencia, sino te introdujeron la presencia. Ahora Dios está en tu espíritu. Ya no está Cristo en la cruz, ya no está en los atrios, ya no está en el lugar santo, está en el lugar santísimo. ¿Para qué te llevaron ahí? Para meterte Dios a tu espíritu. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Sigamos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Y qué? Y vendremos, y haremos morada con él. ¿Tú amas al Padre? ¿Amas al Hijo? Ahora Él está en ti. Y vendremos y haremos morada con Él. Tú eres la morada. Tú eres la habitación. ¿Cómo sé esto, hermano?
¿Cómo voy a saber esto? Romanos 8:16. Romanos 8:16. Ahí va a descender el río. Ahí viene el río del trono. Ahora pues, 8:16. Dice el 8:16. Ahí nos tiene que ayudar el Espíritu. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu. Ahí está el Espíritu de Dios con mayúscula y está el espíritu humano con minúscula. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Por eso soy Betel, por eso soy la casa de Dios, por eso soy la habitación de Dios, por eso soy la morada de Dios. Ahora soy Betel y ahora Cristo está en mi espíritu. El sumo sacerdote se introdujo a mi espíritu, el lugar santísimo. El tabernáculo solo me muestra lo que Dios hizo ahora en Cristo y lo que hizo ahora conmigo. Ahora yo soy el tabernáculo. Ahora yo soy la morada. Ahora yo soy la habitación. En mi espíritu está el sumo sacerdote. No solo está en el tercer cielo, sino que está aquí. Nuestro espíritu es donde habita Dios. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios, puerta del cielo. Donde yo le voy a saludar. Yo no le puedo decir bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido casa de Dios. Bienvenida a casa de Dios. Bienvenida a casa de Dios. Usted es la casa de Dios. Usted no vino a la casa de Dios. Usted es la casa de Dios. Bienvenido casa de Dios. Bienvenido Betel. ¿Qué sucedió en Betel? Acá está Cristo en mi espíritu, pero desde aquí hay una escalera, hay una puerta abierta, ángeles que suben y bajan, porque allá está a la diestra del Padre, pero también está en mi espíritu, me está conectando, me está llevando al tercer cielo, me está introduciendo al lugar santísimo. Desde mi espíritu nos conectamos al tercer cielo, a la casa de Dios. Bienvenido casa de Dios. Bienvenido, bienvenida casa de Dios. Usted no viene a buscar la presencia de Dios. Usted trae la presencia de Dios a este lugar. Amén, santos. Amén. ¿Dónde huiré de tu espíritu? Decía David. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, ahí estás tú. Si bajare a la tierra, si bajare al fondo de la mar, ahí estás tú. ¿A dónde huiré de tu presencia? Decía David. David entendió que Dios es espíritu y Él está en todo lugar. Pero usted y yo no estamos en el Antiguo Testamento.
Usted y yo estamos en el Nuevo Testamento. Ahora el Espíritu de Dios está en mi espíritu. Ahora yo llevo la presencia de Dios en mi espíritu. Y por eso el Espíritu me guía a toda justicia, a toda verdad. La ley del Espíritu que está en mi espíritu me conduce. ¿Cómo me debo de comportar? Con mi esposa, con mis hijos. Ahí tienes al Espíritu. ¿Cómo me debo de vestir? ¿Cómo debo de actuar? ¿Qué debo de hacer? Consulta al Espíritu que está en tu espíritu. Ay, es que me voy a esconder del pastor. Escóndete del pastor. Escóndete de los hermanos. Pero si tienes a Cristo en ti, ¿cómo podré huir del Espíritu? ¿A dónde iré? No seamos como Jonás, queriendo ir a donde Dios no nos manda. Por eso se vienen tormentas a nuestra vida. Hay tormentas que nosotros provocamos, pero ni aún ahí Dios no está. Dios está en medio de la tormenta. Aunque tú la hayas provocado, Dios es fiel. Aunque seamos infieles, Él permanece siempre fiel. Amén, santos. ¿Cuál es la diferencia? Terminemos. ¿Cuál es la diferencia de misericordia y de gracia? Acerquémonos pues confiadamente de misericordia y gracia. Usted que conoce la parábola del hijo pródigo, dice la palabra que el hijo pródigo volvió en sí, andaba perdido entre las algarrobas, entre prostitutas, andaba perdido. Y dice la palabra que él volvió en sí y dijo: volveré a la casa de mi padre, porque allí hay abundancia de pan. Y dice que el padre lo vio de lejos y tuvo misericordia. Es una expresión de amor. Lo lavó, lo vistió y después le puso un anillo, las arras del Espíritu, un nuevo calzado, un nuevo caminar. Lo vistió de justicia, le quitó sus obras inmundas y lo vistió con la justicia de Cristo. Eso es misericordia. Pero una vez que tuvo misericordia, después mataron al cordero y le dijo: hagamos fiesta y comamos al cordero. Eso es gracia. Eso es gracia. ¿Por qué debemos de acercarnos al trono de misericordia? Para alcanzar gracia. ¿Qué es la gracia? Disfrutar
comer del Cordero. Aleluya. Gloria a Cristo. ¿Comieron? Dele un aplauso a Cristo. El sumo sacerdote nos introdujo ahí, hermano. Manifestó su amor, manifestó su gracia. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione. Amén, santos. Una persona necesita misericordia y necesita gracia. La misericordia llena el espacio entre Dios y los hombres. Y una vez que estamos cerca de Dios, nos introduce en gracia. La intención del sumo sacerdote no solo es llevarnos al lugar santísimo, sino introducirnos la gracia, comer, beber, recibir. La gracia es comer del Cordero. La gracia del Padre se manifestó, nos hizo aceptos. Gracias a Dios por nuestro sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades. Amén, santos. Oremos pues. Padre, te damos gracias, porque hoy tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Gracias por Jesús, que nos introduce al lugar santísimo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Su sangre redentora nos hace aceptos ante el Padre Celestial. Y ahora, Señor, tú has venido a nuestro espíritu para hacer morada en nuestro espíritu. Te damos gracias, Señor, porque hoy somos la casa, somos la habitación, somos la morada, somos tu casa. Tú has entrado a nuestro espíritu para, Señor, hacernos conocer todas las maravillas, las grandezas, las profundidades de tu amor. Gracias por esa vida y por esa naturaleza que hoy está en nuestro espíritu, para tener contacto, Señor, con ese lugar santísimo, para tener contacto con el Padre. Gracias, Jesús, por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que seguirás haciendo. Guarda a tu pueblo, Señor, aquí en Riobamba. Guarda a tu iglesia, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, hermanos.